¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una clase más de literatura. Estamos en el curso de literatura. Estamos en primero de secundaria, que ya sabes, primero de secundaria, literatura. Estamos ya en el tema 14, literatura primero de secundaria. Muy bien. A ver, el día de hoy, ¿de qué cosa vamos a hablar, profe? ¿Ah? Siempre hablamos de cosas interesantes, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues, el tema de hoy tiene que ver con ni más ni menos que el realismo español. Vamos a hablar hoy acerca del realismo español, que ciertamente tenemos que comenzar por saber qué cosa es el realismo. Y ya luego vamos a ir a España, ¿no? Y vamos a catalogar cómo es el realismo español exactamente, de forma muy particular. Muy bien, chicos, entonces de eso trata la clase de hoy. Vamos a hablar del realismo español como tal. A ver, y para esto, yo quiero que tengas la idea clara de qué cosa es el realismo más o menos, no una cuestión bastante general, ¿no? Una cuestión bastante general, ¿no? Esto de repente lo has podido ver un poquito en algún tema en específico, temas anteriores, cuando se estaba hablando un poco del romanticismo. Vamos a hablar un poco de qué cosa es el realismo. A ver, el realismo, chicos, chicas, es una corriente literaria, así como, por ejemplo, corriente literaria era el clasicismo, así como corriente literaria era, por ejemplo, el medievalismo, el renacimiento, ¿ya? Tantas cosas, tantas corrientes que hemos visto anteriormente. El romanticismo, por ejemplo, también, ¿ya? El realismo es una corriente literaria que va a surgir, ¿en qué país? Va a surgir en Francia. Ahí está, tienes la Torre Eiffel, ¿ya? Entonces vamos a hablar acerca de una corriente que, si bien es cierto, nace en Francia, ¿ya? Va también a desarrollarse en España, ¿ya? Y de eso trata el tema, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver qué nace en Francia, como te estaba diciendo, es importante. Y nace a mediados del siglo XIX como tal, mediados del siglo XIX. ¿Ya? Estamos hablando más o menos de 1840, 1850, en promedio, ¿ya? Eso suele ser bastante relativo. Tiene que ver más con la aparición de ciertas obras literarias importantes, pues, en este país, ¿no? En Francia. A ver, de Francia, el realismo va a emigrar. Va a estar en diversos países de Europa. Por ejemplo, va a Inglaterra, hay grandes representantes allí también. Luego también va a ir a Italia y va a ir a España. ¿Ah? Y en España es donde vamos a centrarnos un poco más. Mira, en España va a centrarse, más o menos, va a comenzar a iniciarse alrededor de 1870. ¿Ah? Alrededor de 1870, porque tiene que ver con la publicación de un par de obras interesantes. ¿Cuáles son? Estas de acá, mira. La Fontana de Oro, de 1870, clavadito justo ese año. Y luego tienes otra obra importante que es Pepita Jiménez, de 1874. 1874. Profe, en 1870 la Fontana de Oro y en 1874 Pepita Jiménez. Sí, ¿ah? De eso vamos a hablar. Ya, vamos a ver que la Fontana de Oro es una obra de Benito Pérez Galdós. En un momento vamos a hablar un poco mejor de él. Y Pepita Jiménez es una obra de Juan Valera. Ambos son autores importantísimos en el realismo español, ¿ya? Y tienen influencia de autores de Francia, que ahorita vamos a ver algunos. Vamos a ver el contexto, chicos, chicas, ¿ya? El contexto es sumamente importante para saber qué estaba pasando en España en ese momento para que surgieran tales obras literarias, tal estilo fuera importante, ¿no? Como en el caso del realismo. Vamos a ver que en el contexto hay un famoso periodo que es el periodo de la Restauración Borbónica, tenemos por ahí. Mira, por ejemplo, esta es una suerte de burla, ¿ya? De la época, ¿no? Es una suerte de pintura alusiva con cierto tono sarcástico de la época, ¿no? Allí, por ejemplo, podemos ver a los militares, ¿ya? Que han secundado ciertas ideas en cuanto a
la restauración del Imperio Borbón, que en algún momento, pasamos la imagen, en algún momento pierde vigencia y luego se restaura, ¿no? Se restaura, ¿no? Hay una dinastía famosa que son los reyes Borbones, ¿no? Que son de origen francés, llegan a gobernar España, ¿no? Por un momento son sacados, ¿no? Pero luego ingresan otra vez, y entre ellos el rey que va a comandar la restauración borbónica es el rey, ¿ya? Alfonso XII. El rey Alfonso XII, que muere muy joven, por cierto, muere cuando tenía más o menos unos 27, 28 años, ¿ya? Es quien comanda, es quien hace el reingreso de la restauración borbónica en España. Y más o menos ese periodo tiene que ver con el contexto del realismo español, ¿ya? Luego del rey Alfonso XII viene su hijo, que es Alfonso XIII, y luego hay un periodo más o menos hasta la tercera mitad del siglo XX en el cual pues se da este periodo de la restauración borbónica, ¿ya? Muy importante también. Entonces, recuerda que en esta época un rey llamado Alfonso XII, ¿ya? Vuelve a darle una época de reyes a España, que ya no la tenía. Regresan otra vez los reyes, para que se entienda fácil. Características del realismo español. Tienes algunas características bastante importantes, bastante notables aquí. Por ejemplo, la influencia del costumbrismo. Por ahí vamos a ver el costumbrismo. Ya, mira, aquí ves ese cuadrito, ¿ya? La gente está ahí como por ejemplo comiendo, caminando, ¿ya? Mira, el costumbrismo es una subcorriente, vamos a decirlo así, de una corriente literaria llamada el romanticismo, ¿ya? El romanticismo. El romanticismo va inmediatamente antes del realismo. Y el costumbrismo lo que buscaba, por ejemplo, era retratar las costumbres de la sociedad española de la época. Va a retratar las costumbres, bastante pintoresco, bastante colorido. El costumbrismo es importantísimo porque al retratar las costumbres de la época, va a influir mucho en este nuevo estilo que es el estilo realista. Entonces, el costumbrismo va a influenciar en lo que luego vayan a expresar mediante su literatura los autores realistas. Muy bien, perfecto. Luego de esta característica del costumbrismo, vamos a ver la influencia de ciertos autores franceses importantísimos. Hay varios autores realistas franceses, sin embargo vamos a notar algunos. El más importante probablemente que ha influenciado a España, francés, es Honoré de Balzac. Tenemos por ahí el gran Honoré de Balzac, autor de una serie de libros que se llaman La Comedia Humana, donde por ejemplo podemos destacar a Eugenie Grandet, a Goriot. Retrata muy bien la sociedad de su época, la sociedad francesa, la sociedad parisense, y ridiculiza bastante las clases sociales, ¿ya? Sobre todo la burguesía, o sea, la gente de más dinero, la gente que tiene mucho confort, ¿ya? Que de repente por ahí se burla de los pobres por no tener dinero y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, retrata muy bien la sociedad, retrata muy bien la ciudad de París, ¿ya? Honoré de Balzac. También hay otro autor muy importante que va a ser Gustave Flaubert, ¿ya? Luego lo vamos a ver, importantísimos los dos. Honoré de Balzac, Gustave Flaubert. Hay más autores, por ejemplo está Stendhal, ¿ya? Importantísimo también en Francia. Y como te dije, el realismo comienza en Francia, luego ya va a diversos lugares, a Inglaterra, Italia, a Rusia, por ejemplo, que en Rusia tenemos autores importantísimos, pero nosotros vamos a centrarnos específicamente a España, ¿ya? Aquí hay características que bien podrían valer para el realismo en general también. Una característica del realismo español y del realismo en general es la descripción objetiva de la realidad. Profe, se llama realismo porque viene de real. Claro, pues, ¿ya? Trata de describir la realidad, describir todo lo que pasa, ¿ya? Describir todo lo que pasa en el país, por ejemplo. O sea, que en el país siempre
Siempre hay problemas políticos, siempre hay problemas culturales, hay delincuencia, hay clasismo, racismo, diferentes cosas. Entonces, todo eso va a tratar de retratar el realismo, ¿no? Entonces, no hay fantasía acá, por ejemplo, como había en la corriente anterior, que era el romanticismo. No sé si te acordarás, ¿ya? Eso es importantísimo. A ver, siguiente, preferencia por ambientes urbanos. Preferencia por ambientes urbanos, es decir, por la ciudad. Si el romanticismo prefería el campo, prefería la naturaleza, pues el realismo va a preferir la ciudad, va a preferir el ambiente urbano, citadino. Y esto tiene que ver un poco con la crítica que va a hacer también a la gente que vive en la ciudad, que es pues la gente más acomodada, la gente que tiene empresas, que tiene industrias, la gente de clase media y clase alta sobre todo. Muy bien. Un dato más importante, la influencia del positivismo. ¿Qué cosa es el positivismo? Mira, tú ves a ese señor, me parece que es un científico, está como una suerte de telégrafo, hay como que un engranaje por ahí, hay fábricas por el otro lado. El positivismo, mi amigo, mi amiga, es una corriente filosófica que va a buscar darle realce al conocimiento científico. Predilección por la ciencia, es decir, todo lo que tenga que ver con la ciencia es bueno, todo lo que no tenga que ver con la ciencia, con el atraso económico, por ejemplo, sería malo. Entonces, la ciencia te da poder. En ese sentido, es importantísimo que esta corriente, que es la corriente del positivismo, vaya a influenciar notablemente el realismo español como tal, y el realismo en general. Entonces, no te olvides del positivismo, que tiene que ver con la ciencia. Los autores del realismo leían autores positivistas, sabían de ciencia y también se lo pueden ver en sus obras. Listo, seguimos al otro lado. Muy bien. Como tal, tenemos a algunos autores importantísimos, como por ejemplo, Benito Pérez Galdós, que ya lo vamos a ver, que por ejemplo tenían novelas relacionadas a la novela llamada novelas de tesis, en las cuales se puede ver la predilección por la ciencia, ¿no? Claro, claramente, de forma muy tangible. Los autores franceses también hacían lo mismo. A ver, mirando para acá. Un dato importante en el realismo es que se va a oponer claramente al romanticismo. ¿Sí? Esto ya más o menos lo debes suponer, porque el romanticismo era fantástico, el realismo no es fantástico, habla de la realidad. El romanticismo prefiere, por ejemplo, el campo, el realismo no prefiere el campo, el realismo prefiere la ciudad. Entonces se va a oponer, ¿no? Tú sabes que el romanticismo es más antiguo, luego nace el realismo para oponerse al romanticismo. Claro, pues claro está, esa es la idea. Siguiente, crítica a la burguesía. La burguesía, mi amigo, es la clase social más privilegiada, que tiene que ver con los industriales, la gente que tiene fábricas, comercios, y que vienen a ser de la clase alta o la clase media alta, ¿no? O sea, son las clases más favorecidas. Y que en esta época cometían muchas injusticias contra el proletariado o contra la gente, pues, que se podría decir que pasaba horas en las fábricas. Entonces, este tipo de literatura, que es la literatura realista, y se va a dar en España también, obviamente, como estoy diciendo, va a tratar de acusar y va a tratar de también burlarse de esta visión bastante, pues, tiránica, bastante opresora, bastante mala, por decirlo así, de el burgués. Por eso va a criticar la burguesía. Muy bien. Sigamos. Se desarrolló la subcorriente llamada el naturalismo. ¿Qué cosa es el naturalismo? El naturalismo, para que se entienda simple nada más, es una subcorriente del realismo que va a tratar de ahondar más en la vida miserable de la gente, ¿no? Esa gente que no tiene que comer, o que de repente, por ejemplo, tiene que robar para tratar de sobrevivir,
¿ya? Entonces, ahonda un poco más en la condición de la miseria humana, ¿ya? Por eso se llama naturalismo, en ese sentido. Muy bien, ¿ya? Hay otras cositas más que tienen que ver con el naturalismo, pero lo vamos a dejar ahí nada más que se entienda de forma muy general. ¿Alguna cosita interesante más? A ver, tienes por aquí. Vamos aquí ahora con los representantes, ¿ya? Como tal. Representante, probablemente el más importante que tenga el realismo español, es este de aquí, Benito Pérez Galdós, ¿ya? Benito Pérez Galdós es considerado un autor importantísimo, ¿ya? Importantísimo en la literatura española. Benito Pérez Galdós es tal vez el autor más importante del siglo XIX, ¿ya? Es el más importante del siglo XIX en novela, ¿ya? Porque lo que principalmente fue un novelista muy importante y tiene algunas obras destacadísimas. Por ejemplo, tienes a La Fontana de Oro. Ahí está La Fontana de Oro. La Fontana de Oro es considerada una de las primeras, si no probablemente la primera novela del realismo español. Es de 1870, ¿ya? Aquí también hace una crítica bastante fuerte a la sociedad, una crítica bastante fuerte a la burguesía, o sea, a la gente que tiene más dinero, ¿ya? Sin embargo, es una novela inicial. Él ya va a comenzar a hacer una crítica mucho más fuerte, más estructurada, y a retratar más los problemas sociales de forma con más talento, con más brillo, en una serie de obras que se van a llamar los episodios nacionales, ¿no? Que se podría decir que es la obra maestra de Benito Pérez Galdós. Esta obra tiene 6 volúmenes. Mira que Benito Pérez Galdós escribió un montón, mira, un montón de obras, montones, ¿no? Entonces, esta suerte de serie de libros, así como, no sé si de repente has visto los libros de Harry Potter, que son, me parece, 7, o los libros de Narnia, que son 3, así, hay varias series de libros, ¿no? Aquí, por ejemplo, la serie de los episodios nacionales contiene 6 volúmenes, donde el primero, y probablemente el más importante, se llama Trafalgar, ¿no? ¿Y de qué hablan los episodios nacionales, profe? Hablan sobre todo de la instauración o la restauración de las casas borbónicas. O sea, habla de este periodo que pasa de una democracia a una monarquía otra vez, ¿no? Es un problema político grande, retrata un poco la miseria de la gente y cómo las clases sociales se van a pelear en cuanto a esto, ¿ya? Muy bien. Pero, si bien es cierto La Fontana de Oro es chévere, si bien es cierto los episodios nacionales son interesantes también, la que es considerada la obra más famosa de Benito Pérez Galdós es la famosísima Marianela. Ahora ahí tienes a Marianela, perfecto. Marianela está ahí, ¿ya? Marianela es la obra más conocida que tiene Benito Pérez Galdós. ¿Y qué pasa en ella? Bueno, Marianela es una obra bastante interesante, ¿no? Es una obra chiquita nada más que yo te recomiendo leer, ¿no? Es chiquita nada más. Marianela cuenta la historia de una chica que es huérfana, llamada Marianela, ¿no? Pero resulta pues que Marianela se enamora de un chico, ¿no? Llamado Pablo, ¿no? O sea, Marianela, que es la personaje principal, que es una chica huérfana, se enamora de un chico llamado Pablo. Pablo era un chico ciego, ¿no? De clase acomodada, mientras que Marianela era de la clase baja, era pobre. Marianela sirve de lazarillo, o sea, se lo acompaña constantemente a Pablo, y allí surge cierto enamoramiento, ¿no? Ya, ahí están los dos juntos. Pablo, que no puede ver, sufre bastante, y en un momento hay un médico, ¿ya? Que este médico es importantísimo en la trama, que se llama Carlos Golfín, va a ayudar a Pablo a recuperar la vista, ¿ya? Ahí por ejemplo se ve la influencia de la ciencia, del poder de la ciencia, ¿ya? Cuando Pablo recupera la visión, Pablo ya le había jurado amor eterno antes a Marianela, pero resulta que Nela, o Marianela, como la quieras llamar, no era una chica muy agraciada físicamente, ¿ya? Marianela dice: no, nunca me va a hacer caso, si recupera la visión, se deprimió, se puso
principal. En un momento ella se escapa porque sabe que Pablo va a recuperar la visión. ¿Ya? Pablo al final, ¿ya?, termina casándose con su prima. ¿Ya? Marianela huye porque no quiere saber nada de Pablo. Al final de la obra, cuando Marianela está muy mal, ¿ya?, se encuentra con Pablo, la ve por primera vez, Pablo la mira, la toca, Marianela ya está como que muy enferma y Marianela muere. O sea, es una historia de amor bastante trágica, bastante triste, ¿ya?, que cuenta pues con esta visión muy real de la vida, ¿ya? La historia de Marianela. Luego tienes a Leopoldo Alas Larín. Por ahí está Leopoldo Alas Larín, ¿ya? Muy bien, que también es un autor importantísimo, al igual que Benito Pérez Galdós, que tiene una obra que se llama La Regenta, ¿ya? Obra La Regenta, importantísima también. Es una historia de una infidelidad, ¿ya?, de una chica que se llama Ana, que tiene sus memorias y ahí cuenta cómo, por ejemplo, tuvo un amante que se batió a duelo con su esposo, ¿no? ¿Ya? Entonces este amante que se llama Álvaro se pelea a muerte contra Víctor, que era su esposo, cuenta todas las memorias, ¿no? Entonces resulta ser uno de los libros más importantes del realismo en España. ¿Ah? Entonces vamos a ver La Regenta, ¿sí? La Regenta. Seguimos. Juan Valera con una obra que se llama Pepita Jiménez, que dijimos que era una de las primeras obras del realismo. Así es, de 1874. Y finalmente vamos a acabar con Emilia Pardo Bazán. ¿Lo tenemos por ahí? Muy bien, Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es la escritora más influyente del realismo, autora de cuentos, de novelas, ha escrito infinidad de cuentos, es una maestra del cuento y tiene un cuento bastante simbólico, bastante interesante llamado El encaje roto. Es una autora muy importante en temas de feminismo y cada vez se la estudia, se la respeta más. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado la clase, que te haya interesado. Vamos a ver algunos autores importantísimos. Recuerda que el realismo español tiene que ver con el contexto de la restauración borbónica. El autor más significativo probablemente sea Benito Pérez Galdós, con esta obra llamada Marianela. Cuídate mucho, ya nos estamos viendo. Los saludo el profesor Jonathan Montecero. Chao.